Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Título 1. Normas generales. Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley. Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional y con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza. Garantizar la eficacia y la supremacía constitucional. Concordancias. Constitución de la República del Ecuador, artículo 10,11. Artículo 2. Principios de la justicia constitucional. Además de los principios establecidos en la Constitución, se tendrán en cuenta los siguientes principios generales para resolver las causas que sometan su conocimiento. 1. Principio de aplicación más favorable a los derechos. Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de las personas. 2. Optimización de los principios constitucionales. La creación, interpretación y aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento y optimización de los principios constitucionales. 3. Obligatoriedad del precedente constitucional. Los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. 4. Obligatoriedad de administrar justicia constitucional. No se puede suspender y denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas, oscuridad o falta de norma jurídica. Artículo 3. Métodos y reglas de interpretación constitucional. Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integridad. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos. Primero, reglas de solución de antonimias. Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. Segundo, principio de proporcionalidad. Cuando existan contradicciones entre principios o normas y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antonimias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. Tercero, ponderación. Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de la afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de satisfacción del otro. Cuarto, interpretación evolutiva o dinámica. Las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales. Quinto, interpretación sistemática. Las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía. Sexto, interpretación teleológica. Las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo. Séptimo, interpretación literal. Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá a su tenor literal sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo, en el caso se puedan utilizar otros métodos de interpretación. Octavo, otros métodos de interpretación. La interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación. Concordancias, Código Civil,
Artículo 18. Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 6. Artículo 4. Principios procesales. La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales. Primero, debido proceso. En todo procedimiento constitucional se respetarán las normas del debido proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Segundo, aplicación directa de la Constitución. Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Tercero, gratuidad de la justicia constitucional. El acceso y el servicio de la Administración de Justicia Constitucional es gratuito, sin perjuicio de la condena en costas y de los gastos procesales que se hubieron lugar de conformidad con el reglamento que la Corte Constitucional dicte para el efecto. Cuarto, inicio por demanda de parte. Salvo norma expresa, en contrario, los procesos se inician por demanda de parte. Quinto, impulso de oficio. La jueza juez tiene el deber de impulsar de oficio los procesos constitucionales hasta llegar a su conclusión, salvo en los casos expresamente señalados en esta ley. Sexto, dirección del proceso. La jueza o juez deberá dirigir los procesos de forma activa, controlará la actividad de los participantes y evitará las dilataciones innecesarias. En función de este principio, la jueza o juez podrá interrumpir a los intervinientes para solicitar aclaraciones o repreguntar, determinar el objeto de las acciones, encauzar el debate y demás acciones correctivas, prolongar o acortar la duración de la audiencia. Séptimo, formalidad condicionada. La jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades. Octavo, doble instancia. Los procesos constitucionales tienen dos instancias, salvo norma expresa en contrario. Noveno, motivación. La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tienen la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso. Décimo, comprensión efectiva. Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de sus resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar la decisión que adopte. 11. Economía procesal. En virtud de este principio, la jueza o juez tendrán en cuenta las siguientes reglas. A. Concentración. Reunir la mayor cantidad posible de cuestiones debatidas en el menor número posible de actuaciones y providencias. La jueza o juez deberá atender simultáneamente la mayor cantidad de etapas procesales. B. Celeridad. Limitar el proceso a las etapas, plazos y términos previstos en la ley, evitando dilaciones innecesarias. C. Saneamiento. Las situaciones o actuaciones afectadas por la omisión de formalidades pueden ser convalidadas por parte en cuyo favor se establecen. 12. Principio de publicidad. Los procedimientos previstos en esta ley serán públicos sin perjuicio de las medidas especiales que tome la jueza o juez para preservar la intimidad de las personas o la seguridad del Estado. 13. Lura novit curia. La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional. 14. Subsidiariedad. Se tomarán en cuenta los demás principios procesales establecidos en la legislación ordinaria en la medida en que sean compatibles con la naturaleza del control constitucional. Concordancias, Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 5, 12, 19 y 20. Artículo 5. Modulación de los efectos de las sentencias. Las juezas y jueces, cuando ejerzan jurisdicción constitucional,
regularán los efectos en el tiempo, la materia y el espacio de sus providencias para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales y la supremacía constitucional. Concordancias. Constitución de la República del Ecuador, artículos 75, 76. Título 2. Garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales. Capítulo 1. Normas comunes. Artículo 6. Finalidad de las garantías. Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación. Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. Salvo los casos en los que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección, el habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el habeas data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena se regulan de conformidad con este capítulo. Concordancias. Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 5. Artículo 7. Competencia. Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia. Artículo 7. Competencia. Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus defectos, cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmente, se realizará el sorteo solo con la identificación personal. En las acciones de habeas data y acceso a la información pública, se estará lo dispuesto en la ley. La jueza juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá inhibirse sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. La jueza juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados inadmitirá la acción en su primera providencia. La jueza juez de turno será competente cuando se presente una acción en días feriados o fuera el horario de atención de los otros juzgados. Concordancias. Constitución de la República del Ecuador, artículos 86. Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 7. Artículo 8. Normas comunes a todo procedimiento. Serán aplicables las siguientes normas. Primero, el procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Segundo, el procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza juez, de preferencia grabación magnetofónica. Donde existan sistemas informáticos, se deberá tener un expediente electrónico, salvo documentos que constituyan elementos de prueba y las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito. A. La demanda de la garantía específica. B. La calificación de la demanda. C. La contestación a la demanda. D. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo preparatorio. Tercero, serán hábiles todos los días y horas. Cuarto, las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al alcance de la jueza o juez, de la persona legitimada, activa y de la persona. Cuarto, las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al alcance de la jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, entidad u órgano responsable del acto u omisión. De ser posible, se preferirán medios electrónicos. 5. No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que tiendan a retardar el ágil despacho de la causa. Sexto, un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de violación de derechos contra las mismas personas por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión. Séptimo, no se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la acción ni para apelar. De ser necesario, o cuando la persona lo solicite, la jueza o juez deberá asignar al accionante o persona afectada un defensor público, un abogado de la Defensoría del Pueblo
o un asistente legal comunitario según lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Octavo, los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte Provincial. Concordancias, Constitución de la República del Ecuador, artículo 86. Artículo 9. Legitimación activa. Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley podrán ser ejercidas: a. por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo vulnerada o amenazada uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado, y por el defensor del pueblo. Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de sus derechos que puedan demostrar daños. Se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce. En el caso de las acciones de habeas corpus y extraordinaria de protección, se estarán las reglas específicas de la legitimación que contiene esta ley. Nota: mediante resolución de la Corte Constitucional número 170, publicada en el Registro Oficial Suplemento 8 de 10 de julio del 2017, se declara en el literal A la inconstitucionalidad de la frase vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales. En tal sentido, el artículo dirá: artículo 9. La legitimación activa. Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley podrán ser ejercidas: a. por cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad o colectivo, quien actuará por sí misma o a través del representante o apoderado, y b. por el defensor del pueblo. Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar su daño. Se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce. En este caso, en el caso de las acciones de habeas corpus y extraordinaria de protección, se estarán a las reglas específicas de legitimación que contiene esta ley. Concordancias, Constitución de la República del Ecuador, artículo 86. Artículo 10. Contenido de la demanda de garantía. La demanda al menos contendrá 2 puntos. Primero, nombres y apellidos de la persona o personas accionantes, y si no fuere la misma persona, de la afectada. 2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado. 3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible, una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. Cuarto, el lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada. 5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere. Sexto, declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía podrá subsanarse en la primera audiencia. Séptimo, la solicitud de medidas cautelares si se creyere oportuno. Octavo, los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba. Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de 3 días. Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia. Concordancias. Constitución de la República del Ecuador, artículo 87. Artículo 11. Comparecencia de la persona afectada. Cuando la acción haya sido presentada por interpuesta persona, la jueza o juez deberá notificar a la persona afectada. Esta podrá comparecer en cualquier momento, modificar la demanda, desistir de la acción o deducir los recursos de ley, aunque no haya comparecido antes. Artículo 12. Comparecencia de terceros. Cualquier persona o grupo de personas que tengan interés en la causa podrá presentar un escrito amicus curiae que será admitido al expediente para mejor resolver antes de la sentencia. De creer lo necesario, la jueza o juez podrá escuchar en audiencia pública a la persona o grupo interesado.
Podrán también intervenir en el proceso en cualquier estado de la causa como parte coadyuvante del accionado, cualquier persona natural o jurídica que tuviera interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que motivara la acción constitucional. Artículo 13. Calificación de la demanda de garantía. La juez calificará la demanda dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá contener: primero, la aceptación al trámite o la indicación de su inadmisión debidamente motivada. 2. El día y hora en la que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término mayor de 3 días desde la fecha en que se calificó la demanda. 3. La orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia. 4. La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en la audiencia, cuando la juez lo considere necesario. Quinto, la orden de la medida o medidas cautelares, cuando la juez las considere procedentes. Artículo 14. Audiencia. La audiencia pública se llevará a cabo bajo la dirección de la juez el día y hora señalado. Podrán intervenir tanto la persona afectada como el accionante, cuando no fueren la misma persona. La juez podrá escuchar a otras personas o instituciones para mejor resolver. La audiencia comenzará con la intervención de la persona accionante o afectada y demostrará, de ser posible, el daño y los fundamentos de la acción. Posteriormente, intervendrá la persona o entidad accionada, que deberá contestar exclusivamente los fundamentos de la acción. Tanto la persona accionante como la accionada tendrán derecho a la réplica. La última intervención estará a cargo del accionante. El accionante y la persona afectada tendrá hasta 20 minutos para intervenir y 10 minutos para replicar. De igual modo, las entidades o personas accionadas tendrán derecho al mismo tiempo. Si son terceros interesados y la jueza o el juez lo autoriza, tendrán derecho a intervenir 10 minutos. La juez deberá hacer las preguntas que crea necesarias para resolver el caso, controlar la actividad de los participantes y evitar dilaciones innecesarias. La audiencia terminará solo cuando la juez se forme criterios sobre la violación de los derechos y dictará sentencia en forma verbal en la misma audiencia, expresando exclusivamente su decisión sobre el caso. La juez, si lo creyere necesario para la práctica de pruebas, podrá suspender la audiencia y señalar una nueva fecha y hora para continuarla. La ausencia de la persona, institución u órgano accionado no impedirá que la audiencia se realice. La ausencia de la persona accionante o afectada podrá considerarse como desistimiento, de conformidad con el artículo siguiente. Si la presencia de la persona afectada no es indispensable para probar el daño, la audiencia se llevará a cabo con la presencia del accionante. Concordancias. Constitución de la República del Ecuador, artículos 86. Artículo 15. Terminación del procedimiento. El proceso podrá terminar mediante auto definitivo que declare el desistimiento o apruebe el allanamiento o mediante sentencia. Primero, desistimiento. La persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier momento por razones de carácter personal que serán valoradas por la juez. Se considerará desistimiento tácito cuando la persona afectada no compareciera a la audiencia sin justa causa y su presencia fuera indispensable para demostrar el daño. En caso de desistimiento, el expediente será archivado. Segundo, allanamiento. En cualquier momento del procedimiento, hasta antes de la expedición de la sentencia, la persona o institución accionada podrá allanarse. El allanamiento podrá ser total o parcial. En ambos casos, la juez declarará la violación del derecho y la forma de reparar la violación. En caso de allanamiento parcial, el procedimiento continuará en lo que no hubiere acuerdo. El acuerdo reparatorio, que será aprobado mediante auto definitivo, procederá en los casos en los que exista allanamiento por parte de la persona o institución accionada. Estas y la persona afectada podrán llegar a un acuerdo sobre las formas y modos de reparación. No se podrá apelar el auto definitivo que aprueba el allanamiento y acuerdo reparatorio. En ningún caso, la juez aceptará el desistimiento o allanamiento o acuerdo reparatorio que implique afectación de derechos irrenunciables o acuerdos manifiestamente injustos. Tercero,
Sentencia. Cuando la jueza o juez se forme criterio, dictará sentencia en la misma audiencia y la notificará por escrito dentro de las 48 horas siguientes. Artículo 16. Pruebas. La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en los que se invierte la carga de la prueba. La recepción de las pruebas se hará únicamente en audiencia y a la jueza o juez solo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente. En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin que por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin justificación la resolución del caso. Cuando la jueza o juez ordene la práctica de pruebas en audiencia, deberá establecer el término en el cual se practicarán, que no será mayor de 8 días y por una sola vez. Por excepción, la jueza o juez podrá ampliar de demanda justificada este término exclusivamente por la complejidad de las pruebas y hasta cuando éstas sean practicadas. En caso de ser injustificada la ampliación o retardar en exceso la resolución de la causa, se considerará como falta grave y se aplicará la sanción correspondiente de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial. La comisión para recabar pruebas podrá ser unipersonal o pluripersonal, para que realice una visita al lugar de los hechos, recoja versiones sobre los hechos y las evidencias pertinentes y elabore un informe que tendrá el valor de la prueba practicada. Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que los otros elementos de convicción no resulten una conclusión contraria. En los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se trate de discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza. Concordancias, Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 335. Artículo 17. Contenido de la sentencia. La sentencia deberá contener al menos 2 puntos. 1. Antecedentes. La identificación de la persona afectada y de la accionante. De no ser la misma persona, la identificación de la autoridad, órgano o persona natural o jurídica cuyos actos u omisiones se han interpuesto a la acción. 2. Fundamentos de hecho. La relación de los hechos probados relevantes para la resolución. 3. Fundamentos de derecho. La argumentación jurídica que sustente la resolución. 4. Resolución. La declaración de violación de derechos con premeditación de las normas constitucionales violadas y del daño y la reparación integral que proceda y el inicio del juicio para determinar la reparación económica cuando hubiera lugar. De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir con los elementos anteriores en lo que fuere aplicable. Artículo 18. Reparación integral. En caso de declararse la vulneración de derechos, se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud. La reparación del daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo casual con los hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados. El menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia del afectado o su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida. En la sentencia o acuerdo reparatorio,
Deberá constar expresa mención de las obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, salvo la reparación económica que debe tramitarse de conformidad con el artículo siguiente. La persona titular o titulares del derecho violado deberán ser necesariamente escuchadas para determinar la reparación, de ser posible, en la misma audiencia. Si la jueza o juez considera pertinente, podrá convocar a una nueva audiencia para tratar exclusivamente sobre la reparación, que deberá realizarse dentro del término de 8 días. Nota: en ejercicio de la competencia establecido en el artículo 436, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad sustitutiva del artículo 19, frase final, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional referente a, abro comillas, de estos juicios se podrán interponer los recursos de apelación, casación y demás recursos contemplados en los códigos de procedimientos pertinentes. Por la frase, abro comillas, solo podrá interponerse recurso de apelación en los casos que la ley lo habilite, cierro comillas. En consecuencia, el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispondrá, Artículo 19. Reparación económica. Cuando parte de la reparación, por cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del derecho violado, la determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la misma jueza o juez, si fuera contra un particular, y en el juicio contencioso administrativo, si fuera contra el Estado. Solo podrá interponerse recurso de apelación en los casos que la ley lo habilite. Dado por numeral 5, punto de resolución de la Corte Constitucional número 4, publicada en el Registro Oficial Suplemento 22 de 25 de junio del 2013. Concordancias. Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 32,163. Artículo 20. Responsabilidad y repetición. Declarada la violación del derecho, la jueza o juez deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del Estado o de la persona particular. En el caso de la responsabilidad estatal, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie las acciones administrativas correspondientes y a la Fiscalía General del Estado, en caso de que la violación de los derechos declarada judicialmente se desprenda la existencia de una conducta tipificada como delito. Si no se conociere la identidad de la persona o personas que provocaron la violación, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad pública para que determine sus identidades. Concordancias. Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 33. Artículo 21. Cumplimiento. La jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o acuerdo reparatorio. Incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. Durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares. De ser necesario, podrá modificar las medidas. La jueza o juez podrá delegar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo o a otra instancia estatal, nacional o local de protección de derechos. Estos podrán deducir las acciones que sean necesarias para cumplir la delegación. La Defensoría del Pueblo o la instancia delegada deberá informar periódicamente a la jueza o juez sobre el cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio. El caso se archivará solo cuando se ha ejecutado integralmente la sentencia o el acuerdo reparatorio. Concordancias. Constitución de la República del Ecuador, artículo 86. Artículo 22. Violaciones procesales. En caso de violación al trámite de garantías constitucionales o incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple de conformidad con las siguientes reglas. Primero, en caso de que el incumplimiento provoque daños, la misma jueza o juez sustanciará un incidente de daños y perjuicios mediante un procedimiento sumario por este hecho y contra la persona responsable, particular o pública, y su cuantía será cobrada mediante apremio real. Segundo,
En caso de que el incumplimiento sea de parte de servidoras o servidores judiciales o de acciones u omisiones durante el trámite, se considerará como falta gravísima y se comunicará del particular al Consejo de la Judicatura para que proceda de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, si las violaciones al trámite o términos establecidos en esta ley provienen de la propia jueza o juez, la parte perjudicada podrá presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a las normas del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuarto, en caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el reemplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones. Quinto, no se podrán dictar actos ulteriores que afecten el fallo bajo las mismas prevenciones. Concordancias, Constitución de la República del Ecuador, artículos 86, y Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 105 y 109. Artículo 23. Abuso del derecho. La jueza o juez podrá disponer de sus facultades correctivas y coercitivas de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, a quien, abusando del derecho, interponga varias acciones en forma simultánea o sucesiva por el mismo acto u omisión por violación del mismo derecho y en contra de las mismas personas. En los casos en que los peticionarios o las abogadas y abogados presenten solicitudes o peticiones de medidas cautelares de mala fe, desnaturalicen los objetivos de las acciones o medidas con el ánimo de causar daño, responderán civil o penalmente, sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a las juezas o jueces por el Código Orgánico de la Función Judicial y de las sanciones que puedan imponer las direcciones regionales respectivas del Consejo de la Judicatura. Concordancias. Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 118. Artículo 24. Apelación. Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta 3 días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelación será conocida por la Corte Provincial. Si hubiere más de una sala, se radicará por sorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada. Cuando hubiere más de una sala, la competencia se radicará por sorteo. La Corte Provincial abocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente en el término de 8 días. De considerar lo necesario, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar audiencia, que deberá realizarse dentro de los siguientes 8 días hábiles. En estos casos, el término se suspende y corre a partir de la audiencia. Nota: por sentencia número 001-11-SCN-CC de la Corte Constitucional, publicada en el Registro Oficial Suplemento 381 de 9 de febrero del 2011, dispone: primero, la norma prevista en el artículo 24, inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, relativa a la temporalidad para la presentación de recurso de apelación, no contraría la Constitución y ha de entenderse como días término y no días plazo. Concordancias. Constitución de la República del Ecuador, artículo 86. Artículo 25. Selección de sentencias por la Corte Constitucional. Para la selección de las sentencias por la Corte Constitucional se tendrá en cuenta las siguientes reglas. 2 puntos. Primero, todas las sentencias ejecutoriadas de garantías jurisdiccionales serán remitidas en el término de 3 días contados a partir de su ejecutoría a la Corte Constitucional para su conocimiento y eventual selección y revisión. Segundo, la sala de selección, después de conocer las sentencias, escogerá discrecionalmente aquellas sentencias objeto de la revisión. El caso seleccionado se hará conocer a través del portal de Internet de la Corte Constitucional. Tercero, la exclusión de la revisión no requiere de motivación expresa. Cuarto, la sala de selección tendrá en cuenta los siguientes parámetros para la selección, que deberán ser explicados en el auto de selección. 2 puntos. A. Gravedad del asunto. B. Novedad del caso e inexistencia del precedente judicial. C. Negación de los precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional. D. Relevancia o trascendencia nacional del asunto resuelto en la sentencia. Quinto,
La defensora o defensor del pueblo o cualquier jueza o juez de la Corte Constitucional podrá solicitar la selección de la sentencia a partir de las causales descritas en el numeral anterior. Sexto, en caso de que la sentencia no haya sido seleccionada dentro del término de 20 días desde su recepción en la Corte Constitucional, se entiende excluida de la revisión. Séptimo, la Corte definirá los mecanismos para registrar y controlar los casos remitidos y no seleccionados. Octavo, la Corte dictará sentencia en los casos seleccionados dentro del término de 40 días siguientes a su selección. Noveno, se remitirá una vez adoptada la decisión el expediente a la jueza o juez competente de primera instancia para que notifique a las partes la sentencia y la ejecute. Décimo, no cabe recurso alguno de ninguna de las decisiones tomadas por la Corte en el proceso de selección. El trámite de selección o revisión no suspende los efectos de la sentencia.